Usted es lavado por la sangre del Cordero y eso no lo niega nadie. Tus pecados fueron perdonados y eso no lo niega nadie. Eres hija, eres hijo y eres merecedor, amén, de los propósitos y proyectos que Dios. Que nadie venga a decirte todo lo contrario. Son verdades que son absolutas. Hechos capítulo 4, verso 32. Un saludo fraternal a todos mis hermanos, mis amigos, las personas que están hoy acá. Reciben un saludo fraternal en esta mañana y dispóngase a recibir lo que Dios tiene para usted en este día. Amén. Dice la Biblia, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer lo que queda del capítulo 4 y los primeros 11 versículos del capítulo 5. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Wow. Cuando leemos este pasaje, este es un pasaje bastante confrontador a la iglesia. Dice la Biblia que en el primer mover de la iglesia estaba unánime, porque los primeros versículos dice que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea que la primera iglesia creyó de verdad en el Señor y se manifestaban dones, prodigios, señales, maravillas. Había un compartir genuino en esta primera iglesia. Los primeros años de la iglesia, los primeros meses de la iglesia, los primeros días de la iglesia, había un mover poderoso del conocimiento y del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Amén. Y dice que una de las características que refleja acá Lucas con relación
a la iglesia es que la multitud de los que habían creído tenían una característica, que eran de un corazón y un alma. Amén. Un corazón y un alma. Y por supuesto que había necesidades entre la población, entre la iglesia. Habían gente pudiente, habían gente no pudiente. Pero esta característica de compartir las cosas al inicio se hizo patente en la gestión de la primera iglesia. Algunos pensaban que ya el Señor, así como se fue, venía de inmediato. Y no querían depositar su esperanza en las cosas materiales. De manera que hubo desprendimiento en ellos para deshacerse de sus posesiones. Este hombre, a quien el Señor menciona acá, el apóstol Pablo, levita, primero no tenía que tener posesión. Ellos no tenían posesiones, pero él tenía una posesión. Bernabé vendió la posesión que tenía y puso íntegramente el dinero en las manos o a los pies de los apóstoles para que se redistribuyese cada una de estas cosas. Y tú dices, ¿de verdad la iglesia operaba de esa manera? ¿Veía la iglesia la necesidad de la persona que estaba a su alrededor, que se despojaba completamente para asistir la necesidad de los demás? Sí, dice la Biblia que toda la iglesia tenía una característica, y es que eran de un corazón y de un alma. Dice, wow, la iglesia de Cristo en el 2022 debe recuperar esta característica, ser de un corazón y ser de un alma. Ojo, por supuesto de que los fondos eran administrados por los apóstoles. Aquí había personas que quizás dejaron sus oficios, dejaron sus trabajos. Si la iglesia mantuviese esta condición ahorita, yo sé que habría muchos vivos en este momento. ¿Ah? Yo no sé cuál es la condición, ni me toca a mí juzgar. Júzguelo usted a través de la palabra y con la persona que está a su lado. No sé cuál es la característica que predomina la iglesia hoy en día. Pero si yo veo que mi hermano me va a mantener, ¿cuántos son pudientes? ¿Cuántos son bendecidos? ¿Cuántos son prósperos? ¿Cuántos van a aportar para el reino? Yo entonces, quizás atribuyéndome a la bendición que mi hermano me dé o que mi hermano ponga, yo voy a ponerme a un lado de él para que él sufrague todas mis necesidades. Qué bendición la iglesia, ¿verdad? No díganme a eso. Porque yo entonces voy a recostar mi carga de trabajo a una persona que simplemente quiere apadrinarse con lo que yo tengo. Amén. Y encontramos entonces que la iglesia quizás empezó a desvirtuar alguna de esas características de un corazón puro y de un solo corazón, un alma sola, para atribuirse a los beneficios de los demás. Han pasado 2000 años y en 2000 años, miren, muchas cosas suceden. ¿Por qué la iglesia hoy en día no vende sus casas? ¿Por qué no llega y trae todo? Y aquí más bien muchos predicadores tienen que decir, hermano, tienes que dar, mira que hay necesidad, mira, ¿por qué no opera de esa manera? Porque la iglesia ha abierto los ojos en un sentido y se ha dado cuenta que hay nosotros dimos mucha viveza criolla. Amén. Y por eso no se desprende de esa manera. Pero quiero, aparte de esto, considerar algunas características que primaban en esta iglesia como tal. Mire que la Biblia dice que este hombre generoso, como muchos otros que habían acá, daban para que en la iglesia no hubiese ningún necesitado. Amén. ¿Cuántos quiere que Vida Abundante se mueva de esa manera? Que la iglesia en Venezuela se mueva de esa manera. Pero nosotros mismos somos los que tenemos que empezar a dar testimonio de que no haya, y de eso les quiero predicar en esta mañana. Amén. Quiero predicar el tema verdades o mentiras. Mire que muchas veces nosotros somos confrontados con la verdad y con la mentira. Y cuando se habla de mentira, me recuerdo una anécdota, porque algunos hablan de mentiras a media, mentiras blancas, mentiras
cortas, mentiras piadosas y todo aquello. Pero me recuerdo una anécdota de Juan. Yo quiero que usted tenga esta reflexión. Juan era un niño del oriente del país que salía a pescar continuamente con su papá, pero era un poco exagerado. Yo no voy a decir si era mentiroso o no era mentiroso. Voy a utilizar la palabra exagerado. Y le preguntaban todas las tardes a Juancito, 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 ¿de qué tamaño era el pez más grande que pescaron hoy? Y Juancito abría sus brazos lo más que podía y decía, uy, ese pez era grande, grande, muy grande. Todas las tardes cuando terminaba la pesca le preguntaban, Juancito, Juancito, ¿de qué tamaño era el pez más grande de este día? Uy, este tamaño era grande, 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 muy grande. Y esa era la costumbre, pero era exagerado o un poco mentiroso. Y un día decidieron los pescadores a jugarle una broma a Juancito. Dice que se fueron a pescar en la noche y le amarraron las manos antes de preguntarle. Y le amarran las manos a Juan y le van a preguntar ahora sí, Juancito, Juancito, ¿de qué tamaño fue el pescado más grande? Uy, ustedes no me van a creer, pero anoche nos fue genial. Fue la pesca más grande que nosotros tenemos. Y el pescado más grande que pescamos era tan grande que tenían los ojos así de grandes. Si no la ganaba, la empataba. Mire que cuando nosotros hablamos de exagerar, también podemos caer quizás en mentiras. Y Juan es una de las personas que quizás se aprovechaba de ello. Mire, quiero quizás mencionar primeramente, antes de entrar en el tema, lo que es mentira y lo que es verdad, tratando de definir un poco. Porque en este escenario de esta iglesia que acabamos de leer acá, priman algo, yo quiero que usted conoce. Quiero definir primeramente lo que se entiende por verdad. Y dice que la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o lo que sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín veratas o veritatis. Ese es el origen, la raíz etimológica de esto. Y en un sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe o con lo que se piensa. Y hay algunas otras definiciones. Dice que verdad también puede ser sinónimo y se le asocia con honestidad, con sinceridad, con franqueza. Decir la verdad se refiere a la existencia de lo real y lo efectivo de algo. Es decir, la realidad o la existencia concreta de un plano de los hechos. Es todo aquel juicio o proposición que no puede ser refutado racionalmente, una verdad absoluta. Dice que en este sentido la verdad entonces es contrario a lo que es mentira. Amén. Es la fidelidad de una idea. Es una expresión clara, dicha sin adorno. Dice la Biblia que la primera iglesia donde todos estaban de un mismo corazón y un mismo alma y todos estaban con las cosas en común, había una pareja, Ananías y Zafira. La Biblia no revela quiénes eran Ananías y Zafira. Quizás eran dos creyentes normales, dos creyentes que venían a la iglesia en la semana, o quizás eran dos líderes principales. Pero dice la Biblia que, mire, una de las cosas que me gusta acá, lo que dice la palabra, es que no da pie a que esto sea ocultado. Dice, ¿por qué el Señor permite que esto quede reflejado acá y muestra una debilidad de la iglesia? ¿Por qué? Porque quería que la iglesia entendiese que no estaba perfecta, pero que está en pleno proceso y que Dios está tratando con ella. Dice que mentira es una expresión o manifestación que es contraria o inexacta de aquello que se sabe, se cree o se piensa. La palabra se deriva del verbo mentir, que a su vez proviene del latín mentiri,
Mentira, en sentido general, es faltar a la verdad. Se miente cuando se falta a la verdad. Y mire que somos bastante confrontados con relación a esto. ¿Por qué? Yo le hago la pregunta, ¿se le permite a toda persona que tenga la oportunidad de mentir? ¿Se le permite a la persona, al creyente, al Hijo de Dios, que tenga la oportunidad de mentir? No, si se le permite. Tú tienes la oportunidad de mentir, es tu decisión. Zafira huele a mentira, Zafira huele a engaño. Pero podemos nosotros abrir quizás un paréntesis. ¿Cuál fue el argumento que se hizo fuerte en la vida de esta pareja, de una pareja de fieles hombres en la iglesia, para que cayeran en este terreno? Mire, dice la Biblia que todos tenían todas las cosas en común. Y había necesidades o no había necesidades, pero eran suplidas a través de la misma iglesia. Y una pareja de un hombre y una mujer, matrimonio de la iglesia, fieles al Señor, que estaban todos con un corazón y un alma, que pertenecían al cuerpo de Cristo, vino la tentación a su corazón. Tú tienes que rendir cuenta cómo está tu corazón. Mire, el creyente, esta palabra nos da a nosotros a demostrar que el creyente tiene que velar continuamente. Y no está exento, hermano, a que Satanás le zarandea, le tiente y todo eso. El creyente hoy en día, en este tiempo que Cristo está a la puerta, tiene que velar más por su salvación. De otra manera, Hebreos no diría, mira, tienes que cuidar con temor y temblor, no sea que te descuide y te deslice. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, ¿en qué se descuidó Ananías? Un pequeño descuido, hermano, trae consecuencias nefastas a nuestras vidas.